Así es, nuestra salud, mi querido Martín y Quintana, gracias por estar siempre tan atento. Damos la bienvenida a la doctora Piedad de Villacís, pediatra, y vamos a hablar justamente de la varicela. A ver, doctora, bienvenida, gracias por estar junto a nosotros. Comentábamos de esto de la varicela. Cari decía que le dio de chiquita, Martín también dijo que le dio por ahí a mediados de los 90, finales de los 90 y que contagió a los papás. Yo desconozco si me dio. La verdad no sé, ya le voy a preguntar. Mi mami creo que dijo que me dio de chiquito. ¿Qué es esto de la varicela? Y en realidad es una verdad, es un mito que es mucho mejor mientras más pequeño le da uno. Bienvenida. Ok, muchas gracias. Después de aprender a canalizar las energías, que estábamos todos aquí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar de varicela. Varicela, sabes que la verdad es que cuando tú les preguntas a los padres, la verdad es que no saben si te dio o no te dio. De hecho, yo cuando entré a estudiar pediatría, oye, mami, me dio varicela. Hijita, yo creo que no te dio ninguna, así que nada, con el miedo de al principio de estar en contacto, porque en esa época todavía no había vacuna, así que el miedo de estar en contacto con niños, pero a la final estuve en tanto contacto con niños que dije, no, seguro me dio, y las mamás no tienen idea entre cuál es varicela, cuál es sarampión, cuál es rubiola, y antes que no habían vacunas, pues en realidad creo que a la mayor parte de adultos nos dio varicela, que era la enfermedad, digamos, más light, y la típica de las fiestas de vacunas que me dije, de enfermedades, de contagio que me decían por ahí que quieren conversar. ¿Qué es mejor que te dé? Pues ahora hay vacuna, entonces ¿qué es lo mejor? Que les vacunes a tus hijos para que no se enfermen. Pero si no llegase a estar vacunado o ya es un adulto, ¿qué pasa cuando un adulto tiene varicela? ¿Es algo complicado? ¿Depende del caso? ¿Qué sucede? La mayor parte de varicelas son light, la verdad, son suaves. Okay. Lo que te dice la literatura es que obviamente el riesgo de que se compliquen es más en los adultos. ¿Qué es mejor que te dé de niño? Eso es lo que te dicen, aunque en realidad la mayor parte de adultos ya han tenido la enfermedad o tienen la vacuna, entonces por lo tanto es difícil ver en realidad enfermedades graves en adultos. ¿Okay? ¿Cómo se presenta esta enfermedad? ¿Cómo la detectamos? ¿Cuáles son los síntomas? Y principalmente lo que preocupa o de lo que se habla es principalmente de estas marcas de la comezón y de lo que nos va a dejar a posteriori en el rostro principalmente o en algunas zonas. Ok, interesante porque esta enfermedad en realidad de lo que te contagias se hace evidente entre las 2 y 3 semanas, es decir, entre los 14 y 21 días de lo que te contagiaste. No es inmediatamente y ese es un error porque a veces están en contacto con los niños y dicen, ay, ya estoy una semana y no me contagié, no me pasó nada. Pues no, hay que esperar entre 2 y 3 semanas, que es el tiempo en donde se presenta la enfermedad. Esta enfermedad tiene la característica de ser contagiosa incluso 1 o 2 días antes de que empiecen las lesiones. Entonces, tú te vas a enfermar, no sabes que vas a enfermarte y puedes ya estar contagiando. Ese es el conflicto de varicela. Varicela es la típica enfermedad donde se presentan las ampollas, las vesículas de agua. Empiezan entonces estas lesiones que son como un puntito rojo que te da mucha comezón, después aparecen las ampollas y después de las ampollas se forman estas costritas. En realidad varicela es una enfermedad única porque es la única que tiene esas características, es decir, tú ves y dices, esa es varicela, a diferencia de las otras, sarampión, rubiola, exantemas benignos, algunos que son como que puntitos rojos, este no, es el puntito rojo que se transforma en ampolla y después de la ampolla en la costra. Sí, en realidad da mucha comezón, esa es la mayor molestia que tienen los niños. Características se presenta sobre todo en cara, en tronco y en cuero cabelludo. Es el único que se presenta lesiones en cuero cabelludo. Y claro, te da mucha comezón, el niño se rasca y en esas en donde te sacas sí te puede quedar cicatriz. ¿Y cuál es el cuidado que se debería tener con una persona que tenga varicela en casa? ¿Se separa cubiertos o solamente es contagio como por el contagio es respiratorio, respiratorio y es también a través de las ampollas. Las ampollas tienen una característica de tener un montón de virus. Entonces, si tú estás en contacto con la lesión y obviamente no tienes anticuerpos, ¿cómo creas anticuerpos? O te enfermas o recibes la vacuna. Entonces, si no tienes la vacuna y no tienes los anticuerpos,
te dicen que es una de las enfermedades más contagiosas, con un índice de contagios de hasta el 90% en los hermanos que viven en el mismo ambiente. Entonces, si los otros hermanitos no tienen anticuerpos, pues obviamente 90% de posibilidades de que se contagien. Y en las escuelas llegan a tener, si no tienes anticuerpos, entre 40 y 50% de posibilidades de que te contagies. Es decir, es bastante alto. Es una de las enfermedades más contagiosas si no tienes anticuerpos. Hoy por hoy estaríamos diciendo que está casi ya descartado, pero o sea, ya casi toda la población está, los menores ya están vacunados, o sea, ya casi todo el mundo está vacunado. A ver, ¿Qué porcentaje la varicela se podría hablar es una más o menos? vacuna que estamos hablando de que tiene vacuna desde hace más o menos 30 años. Ya. ¿Ok? Es decir, las personas mayores de esa edad no tenían la vacuna. Aquí en el país más o menos está alrededor de 15 años como oficial en el esquema del Ministerio de Salud. ¿Ok? Se pone una vacuna que se pone a los 15 meses de edad, es decir, al año 3 meses. Ese es en el carnet lo que consta la vacuna. Pero lo ideal, y se hacía antes y ahora no se hace, es un refuerzo que se ponía entre los 4 y 6 años. Y de hecho, la CDC todavía sigue poniendo en su esquema una vacuna inicial a los 15 meses y un refuerzo entre los 4 y 6 años. Entonces, pues los niveles suben, pero después bajan. Entonces, ahora tenemos una varicela que se llama una varicela atípica, que se da en las personas que tienen su primer esquema de vacunas, pero que no se hizo este refuerzo, ¿ok? Que es la gran mayor parte de personas. Entonces, a la mayor parte de personas les da esta varicela atípica, que es una varicela mucho más suave que la original. Te dicen que la original tiene entre 500 y 2000 lesiones en el cuerpo. ¡Ay, imagínense, un montón. Y esta varicela atípica en las personas que tienen algo de niveles de anticuerpo llegan a tener como 30 lesiones en su cuerpo, es decir, bueno, claro. muchísimo menos agresiva. Vacunarán a los guaguas, por favor, que no le dé la varicela. Vacúnenle, que no le dé ni la original ni la crispy, por favor. Vacunen los guaguas, por favor.